nuestros cursos con insiders de empresas tecnológicas como Amazon, Uber, Facebook y Dropbox. Ahora sí, entrando a la parte del panel, el día de hoy contamos con un panel realmente de lujo, y digo de lujo porque hay una mezcla de experiencias bastante interesante acá. Es bonito contar con personas que tienen experiencia viendo estos temas de innovación, diseño, transformación en diversas industrias y tipos de empresas, viendo el tema desde diversos frentes. Entonces creo que va a ser bastante enriquecedor hacer una conversación con nosotros y con el público también. Vamos a presentarlos uno por uno, yendo de izquierda a derecha. Primero tenemos acá a Carlos Usunaga, más conocido por todos como Susu. Él es Managing Director de Transformación Digital y Advanced Analytics en Alicorp. Susu ve esto desde varios frentes, ¿no? Ayuda en la creación de productos digitales, en temas de automation y de data, y también de creación de capacidades internas en el talento, ¿no? De temas digitales. Y lo interesante de Susu es que también fuera de esto, tiene experiencia en el mundo de startups, ¿no? Como advisory, board member o también ayudando a cofundar algunas. Entonces creo que nos va a traer buenas cosas por acá. Suso, ¿estás con nosotros por acá? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Buenísimo. Genial contar contigo, Suso. Luego tenemos acá a Alana Visconti. Alana es gerente del Centro de Innovación. Para aquellos que no estén tal vez muy familiarizados, el Centro de Innovación es esta área como laboratorio que crea muchos productos digitales. En algún momento YAPE, que probablemente muchos de ustedes usan, salió de acá, pero esta área no para. Entonces ahora crean más productos digitales para el mercado, para distintas necesidades y segmentos. Y Alana está liderando todo esto. Y lo otro bonito es que también ella tiene una experiencia muy buena como operadora en el mundo de startups. Entonces creo que vamos a tener algo interesante que hablar con ella también. Alana, ¿estás por acá? Acá estoy. Hola a todos. Buenísimo. Un gusto estar Genial. acá. Genial, gracias Alana. Nuestro tercer panelista es Steven. Steven es actualmente Chief Innovation Officer en Foca. Es esta empresa de inversiones que tiene inversiones en distintos sectores, y Steven está ayudando al proceso de transformación y de innovación en sectores como salud, educación, media, entre otros. Y él también, de su experiencia pasada, también ha estado viendo estos temas en pharma, en industria farmacéutica y también en la industria de seguros. Entonces, Steven, ¿estás por acá con nosotros? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenísimo, buenísimo, Steven. Finalmente, Rodrigo. Rodrigo, ya nos conocemos de buen tiempo. Él es director de Perú y Chile para Fjord, que es que es el brazo de innovación y diseño y parte de Accenture Interactive. Y es genial contar contigo también, Rodrigo. Aquí, para quienes no lo conozcan, tal vez Rodrigo ha visto un poco de todo. Transformación, ha visto proceso de innovación en diversas industrias, empresas, proyectos, etcétera. Entonces creo que también va a traer mucho expertise a la mesa el día de hoy. Rodrigo, ¿estás por acá con nosotros? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Cómo están? Buenísimo, genial, perfecto. Entonces vamos a explicar rápidamente cómo va a ser la dinámica de hoy. La forma de esto va a ser un fireside chat. ¿Qué es eso? En resumen, un conversatorio donde como moderador voy a estar haciendo algunas preguntas al panel acá presente. Algunas preguntas irán para todos, otras preguntas irán a algunos en específico, y vamos a ir mezclando un Q&A intermitente. Por eso va a ser importante que aprovechen ustedes como público. Al final esto lo estamos haciendo para todos ustedes. Aprovechen a ir subiendo las preguntas más importantes que tengan. Ahora les voy a contar cómo, y vamos a ir jalando esas preguntas también para que el panel nos ayude a irlas respondiendo. Entonces, hagamos que esto sea para todos ustedes. Ayúdennos con esas preguntas para irlo manejando. Hacia el final de la sesión vamos a dejar más zona de preguntas y finalmente un cierre para hacerlo todo on time. ¿Cómo se suben las preguntas? Por favor, ingresen desde su computadora o desde su celular a slido.com, slido.com, y pongan ahí, cuando lo solicite el nombre del evento, pongan Curios, K-U-R-I-O-S. Por favor, pónganlo sin el numeral, sin el hashtag, sino solamente desde la palabra. Y ahí les pido por favor que hagan dos cosas. Suban las preguntas que ustedes tengan y o voten por aquellas más relevantes que vean que otros hayan puesto.
Va a ser probablemente muy, muy retador llegar a cubrir todas las preguntas que salgan, pero sí podemos cubrir las más importantes, las más priorizadas, es decir, aquellas que aparezcan en un ranking más arriba. Entonces, ayúdennos con eso. Por favor, no suban las preguntas acá en el chat del Zoom, sino háganlo, recuerden, por acá en slido.com. ¿Perfecto? Buenísimo. Entonces, ahora sí, con esto vamos a pasar a la primera de las preguntas. Gracias otra vez a todos ustedes por acá, por estar aquí. Y la primera de las preguntas que yo tengo para ustedes, para el panel, es que hablamos constantemente de cambio y de que estamos en una era digital donde todo cambia constantemente, cada vez más, y es extremadamente importante que las empresas se adapten constantemente a todo lo que se viene. Y aún más, todo esto se ha habido exacerbado con mayor fuerza post-COVID, toda la situación que han pasado bastantes de las compañías ahora. Entonces, mi pregunta para el panel es, ¿qué grandes cambios o retos están viendo en las empresas e industrias particulares donde ustedes o están trabajando o están asesorando? Con cambios me refiero, pueden ser cambios en los patrones de consumo de los clientes o cambios a la interna de la empresa. ¿Y cuáles de estos cambios ya se venían dando de cierto modo pre-COVID? ¿Y qué cosas se han añadido ahora post-COVID? Tal vez podamos comenzar, Rodrigo, tal vez puedas ayudarnos comenzando con esta pregunta, dado que has visto seguramente esto en varios sectores, y luego vamos pasando para las demás personas. Claro. Bueno, el primer cambio evidente es el cambio en las condiciones para operar. Este cambio que ha llevado a un cambio de comportamiento de los consumidores radical. No sabemos si permanente, hay comportamientos que van a quedar, hay comportamientos que probablemente regresen a la normalidad o a lo que eran antes. De hecho, muchas personas ya están hablando de un nuevo modo de hacer las cosas o nuevos hábitos que vamos a adquirir, pero estamos viendo todo bajo muy sesgados bajo una experiencia que estamos viendo hoy día, no necesariamente como nos sentimos hoy día, como nos comportamos hoy día va a ser lo que va a suceder en el futuro, pero efectivamente este cambio de comportamiento que ha hecho que se vuelquen, nos volquemos a el mundo virtual de manera acelerada y masiva, ha llevado a que las empresas adopten mucho más rápido nuevas tecnologías, y eso va a ser acelerado todo este cambio que ya se está dando de manera muy experimental. Ahora esta experimentación se ha dado a escala, y que empiecen a adoptar o a probar con nuevos modelos de negocio, con lo cual también está sucediendo dos cosas, que uno, están acelerando la posible adopción de estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos, pero además están capturando un montón de información, no solamente la data que la gente está dejando a través de estas interacciones, sino también información que no podríamos saber si no hubiéramos experimentado a escala, información que no puede salir en un piloto sobre los retos que tienen las empresas para operar. Entonces, al final, son cambios en el comportamiento de las personas, pero a la hora de la hora llevan esto un cambio en las empresas, en el modelo operativo, en el modelo de relacionamiento con sus clientes y en el modelo de negocio. Son los tres grandes buckets, diría, de cambios que se están dando en simultáneo. En simultáneo. Ahora, lo interesante que dice Rodrigo es, yo también veo que hay unos cambios gigantescos, tanto en los consumidores como en nuestros clientes, pero hablaba hace poco con un consultor nuestro que trabaja en España, y me decía, y sorry, está Benja acompañando. Hola Benja, ¿cómo estás? Y nos decía que en España ya todo volvió a la normalidad, ¿no? Que él ya regresó a trabajar. Me mandó un pantallazo de Air Europa diciendo que iban a haber vuelos para Lima el 15 de julio en adelante, y que ya estaba comprando sus pasajes para visitarnos, ¿no? Entonces, yo
creo que, como decías, todavía es muy temprano para decir qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar. Pero como conversaba anterior, yo creo que lo que debería de quedar es esa empatía, ¿no? Que se está gestando de cierto, todavía tímida, pero que se está empezando a gestar, digamos, gracias a esta pandemia, y que ojalá en el nuevo normal sea una de las cosas que quedan, ¿no? Empatía con los trabajadores, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con entender que, les decía, que Benja puede venir en pijama a participar de este webinar con usted y está bien, ¿no? Claro, es parte de los cambios que tenemos ahora. Mis hijos se cruzan también a cada rato en cada charla que tenemos. Alana, tal vez cuéntanos también un poco qué has visto tú desde digamos, la industria banca, finanzas, qué cosas estás observando, ¿no? Sí, o sea, yo creo que coincido totalmente con lo que ha comentado Rodrigo y Susu. Creo que esos son los tres grandes buckets de cambios y claro, queda mucho por ver realmente qué se va a quedar y qué no. Creo que en el caso del mundo financiero, o sea, hay temas como más del mercado que son, creo que están acá para quedarse, ¿no? Que uno tiene que ver obviamente con la digitalidad, ¿no? O sea, creo que ese era un cambio que se estaba viendo venir y simplemente se ha acelerado exponencialmente. Creo que no hay vuelta atrás en ese sentido. Personas que tal vez estaban más reacias a probar canales digitales, hoy es como natural en ellos. Una vez que pruebas lo digital, creo que es bien difícil regresar a esa forma anterior de hacer las cosas. Lo otro que creo que también está acá para quedarse es toda esta aversión no aversión al contacto como algo permanente, pero sí esta necesidad de cashless, de poder hacer los pagos digitalmente, de encontrar estas formas con menos contacto, ¿no? Para hacer tus operaciones. Y lo otro que es más a nivel interno, tiene que ver creo que con la empatía, o sea, tanto hacia los trabajadores como para asegurar que estén con las mejores condiciones. Esa pregunta de cómo estás, ¿no? Pero de verdad, ¿cómo estás? ¿No? O sea, creo que es algo que tal vez antes no se hacía tanto, y es como, te das tus 5 minutos para hablar de eso antes de arrancar cualquier conversación. Y luego también empatía hacia los clientes, ¿no? Creo que hoy más que nunca el escucharlos, el realmente estar ahí, es parte dado el contexto, y creo que, y espero, en verdad, que eso sea algo que esté para quedarse también. Y por último, a la interna, también creo que tiene que ver mucho el tema de la velocidad con la que logramos hacer las cosas, porque queda claro que el mundo es inesperado y tienes que adaptarte así. Y también saber priorizar, ¿no? O sea, creo que saber qué cosas podemos dejar de lado y qué cosas es realmente el foco que tenemos que darle, es clave, ¿no? Y hoy más que nunca, todos estamos teniendo que saber enfocar mejor nuestras energías y nuestras apuestas. Buenazo, genial, Alana. Steven, cuéntanos un poco desde donde estás ayudando. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Quizás hay dos cosas que también se me vienen a la mente. Finalmente somos parte de una sociedad, ¿no? Donde todo el tema de gobierno es como un elemento súper importante, ¿no? Y creo que algunas de las señales que se han dado también en cambios normativos están acercándonos a ser una sociedad más moderna, ¿no? Por ejemplo, si es que lo veo desde el punto de vista de salud, hasta hace solo 3 meses las teleconsultas por ley no eran válidas en Perú. Y hemos tenido que llegar a un contexto en donde realmente no hay otra forma de hacerlo para que el gobierno saque un decreto de urgencia y vayamos moviendo la pelota hacia ese camino, ¿no? Envidiarle lo que pasa en ecosistemas en ciudades como Medellín, ¿no? No me sorprende para nada que solo tengan 4 muertos en la ciudad por todo el control que tienen, porque en realidad es una sociedad digital, ¿no? Y tienen hubs de innovación como Ruta N que realmente sistemáticamente están empujando a que sea una ciudad digital más que una empresa, una organización, un conjunto de empresas, un gremio, ¿no? Es como me vuelve una ciudad digital. Yo creo que el tema legal también está avanzando. No creo que al ritmo al que necesitamos, inclusive viendo o entendiendo que la realidad, el rombo socioeconómico de Perú es muy diferente a otras sociedades como Estados Unidos, Europa. Son muchísimo más pegadas hacia ahí. Creo que falta acelerar un poco eso. Y lo otro es que creo que también nos ha caído, al menos en la industria de servicio, creo que le ha caído un baldazo de agua fría a muchas organizaciones y están empezando a entender genuinamente la diferencia entre la digitalización y crear un servicio digital.
Hay muchas industrias que en el contexto han tenido que dar una oferta digital, pero que lo que ha ocurrido es simplemente tratar de poner en versión digital lo que ya se tenía, ¿no? Y eso no está generando impacto, ¿no? No, al menos ni siquiera están llegando a los niveles que tenían antes, porque claramente el usuario demanda muchísimas más cosas que simplemente tener un canal digital, ¿no? Sino es cómo mejoras la experiencia y cómo lo digital está a servicio de mejorar la experiencia del usuario. Creo que algunas empresas ya se están chocando con esas paredes y están dando cuenta de que es algo más estructural versus simplemente crear un canal digital. Entonces creo que esas son dos cosas también que estoy percibiendo, al menos desde el punto de vista de la industria de servicios. Buenísimo, gracias Steven. Entonces es interesante, o sea, he tomado nota de las cosas que han mencionado, cambios en los patrones de consumo, como mencionabas Rodrigo, Suso, tú bien mencionabas, algunas van a probablemente quedar más permanentes, otras no, todavía puede ser temprano para ir viendo cuáles sí, cuáles no. Alana, probablemente mencionabas algo importante, esto de touchless technology, que en cierto modo probablemente también se despliegue, ¿no? En cierta medida con la situación que hemos pasado ahora. Pero es importante lo que decía Rodrigo también, que todo esto te genera un cambio en el modelo operativo, modelo de negocio, te genera cambios estructurales hacia atrás, ¿no? Incluso hasta legales, como mencionas tú bien, Steven, ¿no? Entonces se generan bastantes frentes de cambio ahí. Entonces, viendo acá que existen como que varios frentes desde varios ángulos y hay que manejar bastante incertidumbre en el camino. Como bien dijiste, Suso, no sabemos todavía cuáles son permanentes, cuáles son más modas o no más que modas, ¿no? Reacciones a situaciones actuales. La siguiente pregunta que yo quiero hacer es cómo están cogiendo desde sus empresas todos estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué frentes, qué iniciativas están tomando para hacer estos procesos de innovación, estos procesos de transformación digital? ¿Desde qué ángulos y por qué, ¿no? ¿Por qué de esos ángulos? ¿Por qué no otros? Cuéntenos un poco y algunos ejemplos también que tengan por ahí. Susu, tal vez comencemos ahora contigo. ¿Qué están haciendo ahí por Alicorp para transformarse? Y cuéntanos algunos ejemplos también. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que lo primero, y conecto con un punto que decía Lana, es hay que priorizar, ¿no? Creo que uno de los valores de, no sé si es Amazon o Uber, tú conoces ese mundo bastante mejor que yo, es ruthless prioritization, ¿no? Cómo nos aseguramos de priorizar. Y lo que ha ocurrido es que hoy nos hemos encontrado en un mundo en el que se hace más difícil priorizar, porque por un lado tenemos que empujar lo urgentísimo, o sea, y les doy un ejemplo, parte relevante de nuestro negocio en Perú era venderle nuestros productos a restaurantes. De un día para otro, los restaurantes cerrados, ¿no? Entonces, más allá de la digitalización y todos los temas que se conversan, había un momento, o ha habido un mundo en el que tenemos que priorizar cosas de lo urgente del día a día. De hecho, cuando recién empezó, y quizá al resto les ha pasado lo mismo, cuando recién empezó la crisis, una de las primeras reacciones que tuvimos fue: hay que ponerle freno a las inversiones en digital, porque no sabemos cómo van a venir los gastos, no sabemos cómo van a venir las ventas, entonces hay que ser cautos, ¿no? Y yo y mi equipo nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué? Habíamos crecido, teníamos un pipeline de iniciativas interesantes y nos tocó este baldazo. Y a las 2 semanas, 3 semanas, nos dimos cuenta de todo lo contrario, ¿no? Hay que meterle más el acelerador, porque hay una oportunidad relevante de que es importante, ¿no? Entonces yo creo que las organizaciones están constantemente hoy priorizando las cosas urgentes con las cosas importantes para el largo plazo. Y en ese sentido, nosotros estamos empujando dos cosas que las veníamos conversando, pero hoy toman mayor relevancia. Una es cómo aceleramos nuestra relación con clientes y consumidores, sobre todo con clientes, diría yo. Entonces, cómo tenemos una relación más cercana con nuestros bodegueros, con nuestros restaurantes, y cómo eliminamos algunas fricciones que habían en nuestro modelo de servir más análogo.
La segunda, relacionada a eso, es antes Alicorp pensaba mucho en iniciativas puntuales, ¿no? Y hoy el empuje que estamos haciendo es en pensar en plataformas o ecosistemas. Entonces, ¿cómo la iniciativa que habíamos creado con el equipo que llegaba a restaurantes se va a relacionar con la iniciativa que estamos creando con el equipo que llega a bodegas, ¿no? Y se van a potenciar en vez de tener dos productos que no conversan entre ellos. Y lo tercero, más relacionado a nuestros colaboradores, es, por un lado, cómo repensamos el día a día de su trabajo, ¿no? Una tarea muy pendiente que habíamos tenido era en la digitalización de nuestros procesos. Tenemos muchos procesos que son manuales y que constantemente pateábamos, ¿no? Porque si priorizamos entre hacer un proyecto que tiene llegada al cliente o que tiene analítica avanzada para mejorar un proceso, siempre terminaba ganando. Y hoy estamos preguntando, para liberar el tiempo de nuestra gente, que es tan relevante que encuentre el balance, ¿cómo podemos quitar esa carga manual y repetitiva a través de la tecnología? Buenísimo, buenísimo, Suso. Has dicho cosas bien importantes. A ver, vamos en orden distinto ahora. Steven, tal vez coméntanos un poco desde qué frentes o de qué maneras se están tomando esta transformación o innovaciones en los sectores donde tú estás ayudando, ¿no? Que son varios que probablemente antes han tenido menos urgencia, pero que ahora ya la urgencia es inminente. Sí, de hecho, no sé, conectando con el punto de lo que decía Susu, yo también pasé por lo mismo en las primeras semanas, ¿no? Hubo mucho freeze de un montón de iniciativas que estábamos pensando en construcción a largo plazo y después, como conversaba con Carlos, ha sido una bola de nieve de que todas las industrias han empezado a sentir la necesidad de empezar a probar cosas diferentes a una velocidad diferente, ¿no? E inclusive hay industrias que por el contexto pueden estar en su mejor momento, pero no pueden monetizarla. Y me pongo a pensar en la industria de media, ¿no? En los canales de televisión. Las primeras semanas y los primeros meses, los niveles de rating eran los más altos que se han tenido históricamente. Claramente, con todas las personas dentro de su casa buscaban entretenimiento. Pero hoy, y naturalmente, una de las líneas de gasto que cualquier empresa corta más rápido es la inversión publicitaria. Entonces, tenías el mejor momento de los canales y la peor posibilidad para poder monetizarla. Entonces, te lleva a pensar sobre cómo la dependencia inclusive de solo algunos revenue streams te vuelve tan frágil versus ciertos contextos, ¿no? Y ahora lo que estamos evaluando es cómo podemos generar diferentes fuentes de revenue apalancándonos en capacidades actuales e inclusive cómo podemos encontrar algunas oportunidades de partnership para crear conjuntamente con otros actores del ecosistema nuevas propuestas de valor. Y estamos haciendo una búsqueda sistemática desde el punto de vista de los temas digitales y cómo capacidades como la de contenido, la de producción, pueden estar a servicio de. Entonces, quizás sea un mal ejemplo, pero si me pongo a pensar en que hoy, probablemente con todos los temas de entretenimiento, temas como el fútbol estaban más limitados, aunque ya van a generar aperturas, veíamos lo que está ocurriendo en países como China con, oye, ya hay e-games en donde Messi se está jugando un partidito, imagínate, contra Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, claro, no estás viendo el partido de fútbol, pero estás viendo a dos actores dentro del ecosistema que están igualito generando entretenimiento, ¿no? Y que puedes encontrar maneras de monetizarlo. Entonces, hay muchos proyectos de ese tipo que estamos explorando ahora que busca apalancarte en capacidades actuales para generar nuevas fuentes de ingresos. Porque creo que estamos siendo más exhaustivos en hacer esa visión a través de todas las compañías, sabiendo que hoy día nuestras fuentes principales de ingreso y probablemente por muchos meses más van a estar todavía afectadas, ¿no? Entonces, creo que es una vista bien interesante que estamos teniendo ahí en las compañías. Buenazo, gracias, Steven. Alana, ¿cómo lo están viendo por BCP? Sí, yo te puedo hablar tal vez de dos, ¿no? O sea, uno tal vez es BCP como a nivel general y luego ya un poco lo que hacemos en el SIX, ¿no? Que es la innovación. Sí. Yo creo que a nivel general la gran respuesta ha sido priorizar justamente en base, ok, ¿qué necesitamos hacer ahorita, ¿no? Como urgente, como a
ajustes rápidos para reaccionar a la crisis. Creo que esa etapa ya pasó. Creo que la etapa ahorita es más, ok, ¿qué tenemos que arreglar ahorita que no está funcionando bien o que tenemos que potenciar, dado todos los cambios que se están dando y se van a seguir dando en los siguientes meses? Y lo tercero ya es pensar en, ok, qué cosas nuevas a raíz de estos cambios tenemos que hacer para darle a los clientes y a la industria en general como salir de esto más fortalecidos, ¿no? Lo otro que se ha dado es para poder manejar cada uno de estos frentes, creo que, bueno, yo soy relativamente nueva en el BCP, entonces no sé qué tanto ha funcionado eso en el pasado, pero sí siento que hay un nivel de sincronización, de comunicación y de un poco romper esos hilos y realmente trabajar como mucho más en conjunto, ¿no? Con objetivos tal vez transversales y donde cada diferente equipo aporta a estas grandes misiones, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes cambios que yo diría que, a pesar de estar todos en home office o una parte importante de la empresa, se siente más sincronización, más comunicación. Porque, bueno, nosotros tenemos también algunas plataformas de comunicación, entonces sí creo que eso ayuda un montón. Yo siento por lo menos que estoy mucho más al tanto de los avances y las cosas que se están haciendo, tal vez que incluso antes, ¿no? Y creo que lo otro también como organización es cómo, y es algo que estamos tratando de capturar, y lo conversamos siempre, cómo capturamos los aprendizajes que nos está dejando esta crisis, ¿no? Tanto hacia el cliente como hacia la organización, ¿no? Ahora hablaba con mi jefe y hablábamos del home office y cómo vemos eso hacia futuro, ¿no? Y estamos tratando de, escuchar, en verdad esto tenemos que mantenerlo, ¿no? No lo podemos perder, ¿no? Tal vez no va a ser al mismo nivel, al mismo ritmo, pero sí es un valor que en verdad nos hemos dado cuenta en la cancha que no se está perdiendo nada, al revés, se está ganando un montón. Entonces, tratando de capturar eso también a nivel de organización. Y a nivel del SIX, yo creo que para nosotros estamos más en la pata tercera de cómo vamos generando valor hoy frente a los cambios que consideramos que van a venir a futuro. Entonces, a nosotros nos toca, por un lado, tratar de casarnos con ciertos cambios que consideramos que se van a dar, entonces hacer un poco apuestas en esa dirección, ¿no? Tal vez fallemos en nuestras apuestas, pero es, ok, be bold y lánzate a pensar que ese es uno de los caminos. Y por otro lado es entender la problemática de los clientes, y creo que algo que es bien difícil para nosotros, o para cualquiera, es saber diferenciar entre qué se va a quedar y qué no, pero a nivel del cliente, ¿no? Porque hoy te puede responder algo cuando haces un research con ellos o cuando hablas con ellos, pero en verdad no sabes si eso es un cambio real o es simplemente un sesgo por el contexto, ¿no? Entonces también tienes que ser como bold y un poco lanzarte ya, yo creo que esto sí, pero no, ¿no? Y hacer ese doble o triple clic, o tú tomar decisiones un poco más arriesgadas. Entonces creo que nosotros estamos tratando de ser muy conscientes de todo lo que, los sesgos y las cosas que se pueden estar dando por el contexto, casarnos con ciertas apuestas, con ciertos trends que creemos que se van a quedar, y aprovechar este momento para ir construyendo esas cosas, ir explorándolas, ir construyéndolas, para que de aquí a los meses que salgamos de esto y empecemos de nuevo a New Normal, ya tengamos algo que le podemos entregar al cliente, ¿no? Y no recién empezar a construir ahí. Entonces estamos aprovechando este momento de crisis para tomarnos el tiempo necesario y armar cosas que realmente vayan a entregar ya el valor y puedan escalar apenas el mercado se abra un poco más. Genial, genial, buenísimo. Rodrigo. Yo, tomando desde ese punto, del no saber qué se va a quedar, ¿no? qué va a cambiar, la verdad es que es algo que realmente siempre ha sido una incertidumbre real de las organizaciones en su relación con la gente, con sus clientes. Lo que pasa es que ahora estamos mucho más conscientes de esos cambios. Obviamente se están viendo en un periodo de tiempo más corto, pero justamente estábamos en un proceso nos estaban dando una serie de cambios, y donde la manera como las organizaciones estaban entendiendo y adaptándose a esos cambios, o anticipándose a esos cambios, estaba totalmente obsoleta. Entonces, la innovación o el gran cambio que estamos viviendo ahora, tanto como Fjord, dentro de Accenture y
por nuestros clientes, está en acelerar muchísimo un concepto que se llama, o que empezaba llamándose servicios vivos, y que ahora está evolucionando a sistemas vivos. Y el principio de este concepto es que los buenos diseños mejoran en el tiempo con el uso. Piensa en un guión de cuero, ¿no? Que tú lo empiezas a usar y se va adaptando a ti, ¿no? Un poco esa idea de ese producto, ese servicio que se va adaptando a una persona, ¿no? Las interacciones que tienes con tus redes sociales, porque empiezan a tener información. La data hace que estas redes sociales se vayan adaptando y personalizando. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es desde el inicio, estamos analizando, o cuando creamos servicios, se están creando con una mirada de resiliencia. ¿Y cómo hacemos que este servicio pueda adaptarse en el tiempo? Entonces, que no desde el inicio tú digas, esta es la experiencia ideal, no, sino que está diseñando un sistema que en el tiempo va a ser la experiencia ideal para cada persona. Y para eso estamos haciendo una integración entre una práctica que se llama Applied Intelligence, toda la parte de inteligencia artificial aplicada en distintos usos, y la parte de diseño, justamente, o de service design, o de system design, que ahora está, como te decía, evolucionando más a esa mirada. Eso es algo que estamos acelerando muchísimo, y el otro, muy atado a esto también, está la parte de automatización. Ya mirando hacia adentro, la agenda de automatización se ha acelerado muchísimo. El uso de tecnologías disruptivas, que antes pensábamos que antes eran experimentos, o teníamos un montón de lo que llamamos POCs, ¿no? O sea, pruebas de concepto, y lindos casos de pruebas de concepto, ahora están metiéndose en el core. Esto lleva a una preocupación, le está dando muchas vueltas, ¿no?, a este tema los últimos meses, hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, va a perder su trabajo en este periodo, ¿no? Y la verdad es que va a sonar bien pesimista, porque tenemos que ver luego el lado optimista, ¿no? Pero cuando se reactive la economía, esta agenda de automatización se está moviendo tan rápido que quizá ya no, esos puestos de trabajo ya no existan. Entonces van a tener que regresar a otras, o sea, tenemos que ver si se van a tener que reinventar, ¿no? De nuevo podemos ver la parte optimista de que esto va a llevar a que la gente emprenda, que la gente también se reinvente, y eso va a acelerar la economía aún más, pero es una realidad, ¿no? Este es el otro cambio que estoy viendo directamente. Y luego uno que de repente no tiene que ver con la tecnología, pero también es algo que se está exigiendo a las empresas, que tiene que ver con la empatía, es no sé, estos permisos que se están dando. O sea, estoy viendo marcas mucho más consideradas con sus clientes, desde los créditos, la tarjeta de crédito que ha bajado un poquito el ritmo al tema de presionar por los atrasos y los sistemas estos de cobranzas, con las mismas personas, ¿no? Con el tema de productividad de los empleados, ¿no? Entonces, hay un cambio que se está dando, las buenas prácticas, estoy diciendo, porque quizás también hay otras malas prácticas, que yo creo que va a llevar a afianzar ciertas relaciones. O sea, los que realmente lo hagan bien van a afianzar esas relaciones. Este es el momento, antes de COVID estaba de moda, o estaba agarrando mucha fuerza, el tema de marca empleadora y el tema de experiencia de trabajo. Muchos de los trabajos de service design que nos estaban pidiendo iban con una mirada interna, lo cual nos parecía espectacular. Pero nada de eso vale si es que tú en este momento no eres transparente, no eres justo con la gente. Entonces, ese tema hoy día es clave para afianzar esa relación. Y lo mismo con tus clientes. O sea, darles el super UX, ¿no? Está bien, eso aporta, pero si tú no eres justo, de nuevo, considerado, o consideras la situación en la cual están tus clientes, esa relación se va a romper, ¿no? Entonces, ese es el otro espacio de reinvención que estoy viendo en las organizaciones. Buenísimo. Voy a tomar algunas notas, he tomado algunas notas acá. Es interesante, ¿no?, lo que comentan. Hay varios cambios
patrones en el consumo, estar muy cerca del cliente, ser empáticos con ellos, entenderlo, estar bien cercano, ayuda mucho a ir viendo qué se saca o qué no, ¿no? Y como bien decía Salana, claro, es bien retador a veces llegar a decir a cuál le apuesto que no cambie y a cuál puede cambiar demasiado. Siempre es un reto, es incertidumbre, ¿no? Y recuerdo algo bien propio de Amazon, de cómo lo manejaban. En Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos decía que hay cosas que no cambian mucho, que son estables en el tiempo. Y él decía que le hacía grandes apuestas a eso. Por eso ellos habían definido 3 pilares de su e-commerce, que era Price, Selection and Convenience. Y él decía que si nosotros entregamos cada vez más de esto, los clientes van a venir con nosotros y que es bien difícil que cambien el tiempo. Entonces, en una entrevista que le hacen a él, incluso él menciona, ¿tú crees que alguna vez de acá en 10, 15, 20 o 50 o 100 años algún cliente te va a decir que quiere que le cobres más caro? Imposible. O sea, siempre va a querer menos precio. ¿Tú de aquí en 10, 15, 20, 30, 50, 100 años crees que el cliente va a querer encontrar menos cosas en Amazon, o sea, menos selección? Imposible. Y que la conveniencia, que llegues en menos de media hora, en una hora, o sea, a que llegues en 5 días, imposible. Entonces, él decía, hay cosas que son estables y yo esas las reconozco y busco hacerles apuestas bien grandes. Y para las cosas que son inestables o no conocemos, lo que él dice y menciona mucho es ser muy customer-centric, es lo que funciona, ¿no? Es estar muy cerca de los clientes, entendiéndolo en cada momento, sea a través de la data o cosas que se adaptan, como bien dices tú, Rodrigo, también, ¿no? Es muy importante. Ahora, eso es interesante porque el modelo de Amazon es un modelo de eficiencia operativa. Correcto. Es un modelo de eficiencia operativa, esas 3 variables no se deberían mover. Pero si tú estás en un modelo de alta diferenciación, Correcto, que es lo que distinto. no se va a mover es que tienes que invertir mucho en investigación y desarrollo. Y si estás en un modelo de relacionamiento, lo que no se debe mover es justamente esa relación que se puede reflejar en una marca. O sea, la marca lo que hace es representa una relación, ¿no? Muchas veces la gente tiene una adoración por la marca, por el valor por el logo o la marca en sí misma, pero la marca representa una relación, ¿no? Y una empresa que compite por relación, entonces algo que quizá no va a cambiar en el tiempo es que la relación es de ida y vuelta, ¿no? Y quizá en ese momento, incluso por esa relación, tú sí puedas permitirle por un tiempo a tu proveedor, no sé, al servicio, ser un poco más caro que el resto y no te vas a cambiar. Hay un rango ahí por esa misma relación, ¿no? Sí, ahora, lo interesante de Amazon es que yo creo que busca la eficiencia operativa para generar esa relación, ¿no? Entonces, su play es el famoso flywheel, ¿no? Entonces, quiere mejores proveedores para que se peleen y tengan mejores precios y por lo tanto sean más eficientes, dándole un mejor servicio al usuario y tengan más usuarios y tengan más relación con más usuarios y eso genere más proveedores, ¿no? Entonces, de hecho, lo describen así, ¿no? Como ese flywheel hace que ser más eficientes les genere una mejor experiencia y que por lo tanto les vuelva a permitir ser más eficientes. Es correcto, claro. Ahora, pero hay un tema, y quizás mucho Amazon, pero Amazon es un caso como súper interesante y que refuerza una de las cosas que yo decía al inicio. Hay una entrevista súper antigua a Jeff Bezos que un periodista de inversión le pregunta, oye, tú eres una compañía de tecnología, ¿por qué estás teniendo tantas personas trabajando, tantos centros de distribución, ¿no? Entonces, y es lo que él dice, que ser una compañía de tecnología no es lo importante es simplemente enfocarte en dar el mejor servicio a las personas. Entonces, si es que un inversionista está buscando una compañía que realmente sea obsesiva en dar el mejor servicio, debería invertir en Amazon. Y me acuerdo que en esa entrevista le dicen, oye, pero eso también aplica para Walmart. Y él dice, bueno, entonces Walmart lo debería usar, ¿no? O sea, no es algo que solo aplica para Amazon. Entonces yo sí creo que parte de todo este tema de transformación digital también está muy relacionado a qué es lo que quieres conseguir. Entonces lo que dice Rodrigo es cierto, ¿no? Si es que el tema es relacionamiento, más allá de ser obsesivo con la tecnología, es cómo te aseguras de que la tecnología se pone al servicio del relacionamiento. ¿Cómo te aseguras que la tecnología se pone al servicio de la eficiencia operativa, ¿no? Creo que esos componentes también son bien relevantes cuando uno se embarca en estos procesos porque es muchísimo más fácil hacer double down en algunas apuestas cuando tienes un norte claro sobre qué cosa quieres impactar, ¿no?
Correcto. Y rescato algo que habías dicho también, Rodrigo, que claro, hay que ir reconociendo los patrones según el tipo de modelo que tengas, ¿no? Algunos pueden ser más de un tipo, más de otro, pero probablemente hayan principios que se crucen entre todos, ¿no? Entonces, antes de continuar con preguntas que tengo yo, quiero compartir algunas que tenga el panel para ir viendo qué es lo que el público quiere saber y de ahí volvemos por acá. Les voy a compartir mi pantalla. Perdón, ya tenemos algunas preguntas por acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice el Slido. Perdón, las más votadas. Vean, acá hay una interesante que quiero ponerla primero arriba. Interesante sobre todo por el contexto. ¿La innovación puede salvarnos de una recesión? ¿Quién se anima a tomar algo por acá? Bastante interesante, ¿eh? Invertir en R&D, invertir en esto, probablemente a veces las empresas en situaciones actuales las pueden ver como un costo, ¿no? ¿Por qué más si tenemos que salvar la operación actual? Pero ¿no deberíamos también estarnos preparando para el futuro, ¿no? Para lo que viene luego? Entonces, a ver, ¿quién quiere comentar algo? Steven, creo que querías hablar algo. Mira, quizás lo voy a responder como en tres niveles, ¿ya? El primero es cuando pienso en las organizaciones. De nuevo, creo que un montón de fuentes de ingresos, ¿no?, de las compañías se van a ver afectadas. Y la única manera que ellas tienen es creando nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Pero más que enfocarte solo en iniciativas, lo que finalmente creo que están, por el journey por el que están pasando las organizaciones, es por empezar a crear nuevos mindsets, ¿no? Porque hoy se ven enfrentados a no tener ninguna otra solución más que probar nuevas cosas, porque el contexto los ha limitado un montón. Entonces, mi apuesta es que un montón de organizaciones generen procesos sistemáticos, o sea, las que realmente están intentando construir ambas cosas en paralelo, ¿no? Tener iniciativas exitosas, pero asegurarse que el mindset sea correcto. Yo creo que sí va a ser una palanca que se va a volver más en una capacidad, que va a estar, y que para ser una capacidad tiene que estar embebida en las rutinas diarias, ¿ya? Otra forma también que tengo como para pensar en esta pregunta es, o sea, el Perú finalmente es un país con un rombo sociodemográfico, ¿no? Y si es que las organizaciones empezamos a trabajar muchísimo más en ecosistema, creo que podemos poner al servicio del sector emprendedor, ¿no?, del país, que además hay un montón, ¿no? Pero hay un montón de emprendedores, quizá no tantos tecnológicamente como hay en la región, pero el emprendimiento es una característica del peruano, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos poner al servicio de personas que hoy día todavía no tienen muchísima relación con los temas tecnológicos o con las nuevas formas de trabajar, creo que va a ser un golazo. Y ese es un rol que creo que tiene que ser tripartita entre el sector privado, el sector estatal y también la academia, ¿no? Entonces, creo que esas serían las dos primeras. Y la tercera, que sí te diría que es un poquito más selectiva en cuanto a apuestas, es que yo creo que hoy vamos a ver la aceleración también de lo exigente que va a ser el consumidor en algunas cosas, ¿ya? Porque en esta primera etapa el consumidor ha estado muy abierto a hacer muchas pruebas con diferentes marcas, ¿no? Veía un estudio en el que decían que al menos 30% de los peruanos han probado una marca diferente en este tiempo, por stockout o por cualquier tema, ¿no? Entonces, está generando un ecosistema en el cual también hay muchas personas que al probar un servicio y poder tener la oportunidad de compararlo, se van a volver mucho más exigentes. Y hoy muchos servicios digitales son mejores que servicios análogos que existen. Entonces, ese nivel de exigencia también se va a elevar y eso va a tener que ser correspondido con la oferta de valor de las organizaciones. Entonces, yo también veo la innovación no como un tema de simplemente tener buenas ideas y empezar a crear productos, sino a generar valor. Si es que estas iniciativas no están generando valor sobre la organización, es complicado. Y no significa que todas tengan que generar valor, porque como decía Lana, parte de algunas apuestas van a funcionar y otras no. Pero en conjunto sí debería haber generación de valor, porque es que si no es simplemente errores y no aprendizaje, ¿no? Es errores que no te están llevando a aprendizaje, ¿no? Suso, Lana, los veo con el micro prendido. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, o sea, mi respuesta corta sería, yo creo que la innovación siempre va a salvar a
superar los malos momentos o los momentos difíciles. Creo que justo son en esos momentos más difíciles donde la innovación es más relevante, pero no me refiero solamente a la innovación como en productos o pensando en qué más puedo dar, ¿no? Sino en realidad es innovación en todo sentido, en lo que hacía ahora lo hago de forma diferente, ¿no? O sea, imagínate si no nos hubiésemos innovado nuestra forma de trabajar en este contexto. ¿Qué estaríamos haciendo? Cruzados de brazos, esperando a que la oficina abra nuevamente, ¿no? O sea, imposible, ¿no? Innovas me conecto de una manera diferente, empiezo a implementar nuevas dinámicas en mi equipo, empiezo a crear nuevos espacios de comunicación. Entonces, para mí, sí, la innovación siempre nos va a salvar, pero creo que obviamente tiene que venir acompañado de que quien recibe la innovación le encuentre valor y también esté abierto a recibirla, ¿no? Si ves obviamente la historia a lo largo de la humanidad, creo que sería una historia muy distinta si la innovación no nos hubiese salvado en todas las crisis y los grandes breakthroughs que han habido en el pasado, ¿no? Así que para mí sí, de todas maneras. Y eso depende de cada uno, más que, y no solamente de la organización o del creador de la innovación, sino depende de absolutamente todos nosotros, todos. Perfecto. Susu, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, yo creo que voy a ser un poco más antipático. Claramente, si ves los números y hacia qué estamos yendo, yo creo que el mundo y Perú están yendo a una recesión importante. Entonces, la palabra salvarnos es compleja de ponerle en la pregunta, pero yo la refrasearía, ¿no? Y es, ¿qué pasaría con nuestra recesión y la recesión del mundo si es que no existiría la innovación y todo lo que decían Steven y Alana, ¿no? Si es que no existiese en los peruanos o en la humanidad como un todo esa necesidad por hacer las cosas distintas y hacerlas mejor, sin duda nos iría peor, ¿no? Entonces, claro. Yo, claro, soy un poquito pesimista, no, o sea, va a haber una recesión, pero sin la innovación sería considerablemente más profunda y más larga. Correcto. Okay. Creo que hay dos temas que, el primero, que después de todas las crisis han habido periodos de mucha innovación, justamente porque te saca de tu zona de confort y la gente empieza a innovar para salir de la crisis. Entonces, como algo que ya es parte de salir de la recesión, el poder hacer esa reinvención. Además, esta carrera que hay hoy día por la cura, por detectar detectar los contagios a tiempo, por la vacuna, esto es como la carrera espacial, ¿no? Entonces, hay cosas que no estamos viendo ahora, que se están inventando, no solamente del mundo médico, o sea, no solamente estoy hablando de moléculas o de soluciones médicas, sino de procesos. O sea, el proceso que se está siguiendo, seguramente nos vamos a enriquecer muchísimo en algunos años más de esos procesos, desde que una empresa está haciendo la fábrica, o sea, está preparándose para producir lo que todavía no existe, ¿no? Es impresionante eso. Entonces, eso es natural que esto va a haber un periodo de mucha innovación, que es lo que va a sacarnos de la recesión. Un tema que a mí me parece que sería dónde es clave esta innovación hoy día, dónde tenemos que enfocarnos mucho, o cuál sería ese gran reto de innovación. Creo que es en el reto de poder hacer que una persona sea más productiva, mejor dicho, de cómo acelerar la productividad de una persona sin que tenga que estar siendo parte de una gran organización. Esto parece que fuera contradictorio porque hoy día la tecnología va hacia allá, pero muchos economistas, y he tenido algunas conversaciones o he visto algunas conferencias al respecto que me han disparado esta reflexión, ¿no? Que hacen análisis de productividad de las personas dentro de una organización grande y una persona fuera, y cuestionan el emprendimiento porque dicen, claro, el emprendimiento
va a hacer que las personas sean menos productivas que lo que podría ser si estuviera en una empresa que trabaja a escala. Y eso, ese concepto yo creo que es el que debería retarse. O sea, creo que la innovación lo que debe hacer es retar ese concepto. Las plataformas que bien han mencionado, que es hacia donde realmente va la transformación digital, es a repensar los ecosistemas como plataformas, deberían habilitar que estas personas puedan ser más productivas. Y también deberían habilitar que el valor capturado, porque una cosa es que sea más productiva, pero no quiere decir que esté capturando más valor, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer estos modelos es no solamente que las personas que no van a tener espacio en las empresas cuando regresen, porque van a estar automatizadas, puedan crear sus propios emprendimientos o puedan haber emprendimientos más pequeños, más adaptables, que puedan ser más productivos, pero además que puedan capturar más valor. Y ese fenómeno, creo que puede ser el que pueda acelerar esa recuperación económica. Y ojalá que se pueda facilitar en el país, ¿no? Una cosa que nosotros en Alicorp decimos mucho es que esta batalla entre los emprendimientos y las empresas corporativas se basa en si el emprendimiento genera distribución antes que el corporativo genera innovación, ¿no? Y esta dualidad en quién gana. Y quizá tu punto, Rodrigo, es no debería ganar uno, quizá deberían de ganar los dos, ¿no? Porque sí es cierto que las corporaciones, como en las que trabajamos nosotros, tienen un nivel de distribución y de escala que hace que las cosas que queramos empujar lleguen a más personas más rápido, ¿no? Yo lo veo en los proyectos que hacemos en Alicorp. Cuando hay proyectos que se basan sobre nuestra base de clientes existentes, el impacto se ve casi que a los 2-3 meses de haber piloteado y lanzado. Claro. Cuando es crear un negocio digital desde cero, es un nuevo negocio, ¿no? Entonces, más allá de estar diciendo si es que es emprendimiento corporativo, es cómo trabajamos en conjunto para que esa innovación cree valor a la escala más rápida. Y ahí el tema que han mencionado de la creación de plataformas. Entonces, el rol de la corporación va a ser crear esa plataforma sobre la cual puedan adaptar en la última milla o el último espacio varios emprendedores, ¿no? Pero, y lo otro creo que también, o sea, un factor que estoy viendo es que hay muchísima más apertura también a la innovación abierta, ¿no? No solo en este caso en el cual estoy buscando partners para crear nuevos negocios, sino que creo que lo que dice Suso es cierto. Hay un montón de startups que lo que necesitan es escala. Y hay un montón de organizaciones que lo que necesitan es testear realmente nuevas formas de generar valor. Al final del día, el tema es un tema de incertidumbre, ¿no? O sea, las empresas a veces no son más bold en las apuestas que hacen porque tienen muy poca certeza de si es que algo va a funcionar o no. Y no hablo de utilizar a las startups como una manera de simplemente probar algo chiquito, sino que cuando todo el tema de innovación abierta se define como una de las dimensiones de la estrategia de la organización, más allá de que sea innovación o no, sino de la estrategia de la innovación, creo que esa es una curva que también va a acelerar y va a generar potencias para empezar a crear este ecosistema. Yo hoy día veo como que muchos agentes en los cuales las startups y las empresas quizás hemos generado esta percepción de que no sabemos si es que nos van a ayudar, si es que se quieren quedar con esta startup. Las empresas dicen, pucha, las startups realmente no saben qué es lo que quieren. Y hay un montón de países como Israel que son lo que son porque realmente el ecosistema está diseñado de una manera en que solo se piensa en cómo generamos una plataforma que integre y que vaya generando nuevos modelos de negocio, inclusive sobre los que hoy existen, en donde todos nos podamos beneficiar, ¿no? Buenísimo. Vamos a tomar algunas preguntas más acá del público. Acá tenemos otra y menciona así: en sus respectivas empresas, ¿cuál es el escenario en cuanto a captación de talento digital para el 2021 y cómo prevén la capacitación a este talento? Interesante porque también se suma algo que mencionabas tú, Rodrigo, en otro momento, que es cuanto más automation haya más adelante, también va a haber más reskilling o necesidades de retransformar todo ese personal, ¿no? Entonces acá va amarrado varias cosas. Susu, te veo con el micro abierto, tal vez quieras tal vez comentar algo por acá. A ver, nosotros estamos contratando y capacitando a gente interna de Alicorp de manera constante.
Y para que se den una idea, nosotros lanzamos el centro de digital hace casi 2 años. Había una persona, que era yo. Hoy hay más de 100 trabajando. No necesariamente todos en mi equipo, pero en Alicorp trabajando en cosas digitales. Y creemos que vamos a seguir apostando por ese talento y por reconvertir parte del talento que ya tenemos, ¿ya? Y hay 2 áreas en las que le estamos metiendo mucho foco a la capacitación. Un área es el área de analítica avanzada, de los 2 perfiles, ¿no? Hemos contratado a muchos científicos de datos, a muchos ingenieros de datos, pero los estamos capacitando constantemente para que siempre estén un pasito más adelante de lo que estaban cuando entraron. En analítica también creando este concepto del traductor, ¿no? De esas personas que conocen de analítica, quizás no son los expertos, pero se comunican muy bien con el negocio. Y por otro lado, un curso que estamos de hecho empujando bastante con ustedes, el de Product Management, ¿no? que hemos creado, tú bien lo sabes, ¿no? Toda esta malla de qué es un Product Manager en Alicorp, y estamos llevando, creo que hay 40 personas metidos en el curso y vendrán más, llevándolos por todos estos cursos para generar esas capacidades. Buenísimo, Susu. Alana, tal vez quieras comentar algo. Sí, o sea, yo creo que cuando hablamos de talento digital, hay que definir bien qué es, ¿no? Porque creo que hay varios frentes, ¿no? Por un lado es realmente ese talento digital que está como metido en soluciones digitales, tenga que ver ya sea con, ¿no?, temas de data, temas de desarrollo, etcétera, marketing digital. Pero también creo que está la otra pata, que a veces en las empresas las llamamos talento digital, pero que creo que tiene más que ver con los mindsets y con las formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que si lo vemos desde ese segundo punto de vista, mi apuesta es que un poco el foco de contrataciones de cara al futuro va a estar siempre enfocado en capturar a ese tipo de talento, ¿no? Personas que se adapten al cambio, que estén abiertos, que tengan un sentido de urgencia, que tengan mucho ownership, sean como dueños de sus responsabilidades, y obviamente que sepan de digital, ¿no? Pero que no necesariamente ese sea su función puntual en la organización, ¿no? Entonces también creo que en ese sentido hay bastante de capacitación, tanto formal como también en el día a día, ¿no? El poder traer a personas que tienen esos mindsets, que tienen esas formas de hacer las cosas, y ir alimentando a la organización como de forma estratégica, e ir creando como, ¿no?, pequeños hubs de personas que empiezan a influir y a influenciar al resto de la organización. Creo que también es algo clave, sumándole a todo lo que ya comentó Susu, que estoy también, bueno, yo no veo eso en la organización, pero sí hay equipos, ¿no?, que están constantemente necesitando ese tipo de talentos, y claramente eso es algo que va a seguir aumentando en el tiempo, ¿no? Correcto. Steven, tenías el micro por ahí. Sí, bueno, nosotros en las compañías de Enfoca, en general, en todo el portafolio, hay una de las 5 prioridades que hemos definido, está relacionada a todo el tema del nuevo talento, ¿ya? Y hay 2 tracks, uno en el que estamos buscando fortalecer a los equipos, ¿no? Pero por otro lado, también generar modelos de reskilling que permitan que muchas de las personas empiecen a formar parte de estos equipos. Porque, o sea, creo que Alana lo decía, no me acuerdo si en la primera o en la segunda pregunta, es la innovación al final del día, si es construir valor, tú puedes construir valor disruptivo e incremental. Y tienes organizaciones muy grandes en donde probablemente hay bolsas de oportunidades que todavía no están siendo capturadas, porque no están utilizando nuevas formas de trabajo, porque no están teniendo nuevos mindsets, porque no están poniendo la tecnología al servicio de sus procesos, ¿no? Entonces, en la medida que tú puedas desarrollar ese mindset en las personas, lo que vas a hacer es masificar la innovación. Muchos de los problemas que veo en las organizaciones es que inician todo su proceso de transformación digital o su proceso de innovación o con diferentes nombres. Y claro, inician con los hubs, pero después solo se quedan los hubs de innovación.
Entonces, lo que dice Suso, por ejemplo, es potente, ¿no? Oye, hay 100 personas, no todas están en mi equipo, hay un montón de otras personas que están trabajando en proyectos de innovación. Y yo creo que al final del día, lo que uno tiene que buscar es una organización de alto desempeño, ¿no? La innovación es un cómo, la transformación digital es una palanca para llegar hacia ese esquema, ¿no? Entonces, el talento en general, y creo que en Perú se van a abrir muchas más vacantes relacionadas hacia estos nuevos roles que aparecen en los equipos de transformación digital, lo cual también me llevo, por ejemplo, del sector de educación. Las discusiones que estamos teniendo es si es que realmente estamos formando esos nuevos roles que se necesitan. Porque la realidad es que nos encontramos que muchas veces es talento no sencillo de encontrar porque todavía el ecosistema peruano está en maduración. Entonces, también desde el sector de educación tenemos que proveer ese talento hacia las organizaciones que necesitan nuevos skills. Y hay toda una repensada sobre cómo es que nos aseguramos que esas personas realmente lleguen hacia las organizaciones, no solo con los skills técnicos, sino también con los mindsets correctos, ¿no? Para el tema de talento sale como la limitación número 1 para llevar a cabo un proceso de transformación. Hay fallas estructurales en el país en términos de las carreras que todavía no se han adaptado, todavía no hay muy pocos expertos en data, en UX, en manejo, gestión de productos digitales. O sea, hay un talento específico que hoy día es muy peleado, ¿no? O sea, entre todas las empresas se lo van peleando. Pero por otro lado también está, y justamente viene la parte de reskilling y upskilling que va a haber, para hacer muchas de las tareas o los procesos del día a día, van a requerir de gestionar herramientas digitales y de trabajar, ser más data-driven, ¿no? Entonces, toda la parte comercial, la supply chain, todos van a tener que empezar a familiarizarse y a trabajar y a potenciar la tecnología. Entonces, hay dos agendas ahí rápidas, una de captación de ese nuevo talento y la otra de reentrenar al talento existente. Pero el problema core que veo yo en el tema de talento es el liderazgo, ¿no? Las personas que lideran las organizaciones son las primeras que tienen que hacer esa transformación. Y si yo quiero traerme, porque además también de esta mentalidad de yo voy a traer ese talento, o sea, como si estuviera en el mercado y tú, porque le pagas un mayor sueldo, te lo vas a jalar, y eso es solamente una parte de la ecuación. Porque cuando esa persona llegue y no tenga de quién aprender, y se dé cuenta que se está volviendo irrelevante en tu organización, se va a ir a otra organización, o no va a rendir. O sea, ni siquiera puedes saber que en el caso, por ejemplo, que lo tengo más cerca, que es el caso de los diseñadores, ¿no? Vas a tener un grupo de diseñadores y porque los pongas ahí y les des su escritorio, no es que van a dar todo el valor que realmente pueden dar. Tienes que darles un espacio, tienes que facilitar ciertas dinámicas de trabajo. Y eso es verdad para la data, para los expertos en computación y en distintas disciplinas. Entonces, las empresas hoy día están sufriendo mucho, es un poco mi mirada de cerca, en la parte más cultural y de las dinámicas de trabajo para poder lograr que este talento nuevo pueda dar lo mejor de sí mismo. Muy interesante. Vamos a, recojo acá algunos temas como captar ese talento que de por sí puede ser escaso, ayudarlo a prepararlo desde adentro también. Por lo que veo también hacia el lado de la persona que está entrando a estas empresas, es aprendizaje constante, ¿no? Para todos los cambios que se van a venir. Entonces, creo que el lifelong learning, eso que hablamos siempre, va a ser cada vez más permanente y es lo que va a ayudar a las personas y al talento a que se adapten más rápido a todos los cambios que trae consigo el mercado y las organizaciones, ¿no? Vamos con una siguiente pregunta. Una pregunta interesante. Siempre está este dilema. ¿Cuál es el beneficio o contras de independizar los equipos de proyectos innovadores de la empresa madre? Ejemplo, Yapi independizándose, el bien conocido spin-off, ¿no? Lo saco, lo dejo adentro, o lo dejo nacer adentro y luego lo saco, o ni siquiera nunca lo pongo adentro. O sea, ¿cuáles son sus perspectivas en estos temas de acá? Bueno, si quieren yo arranco, ya que es como un ejemplo de Yape. Directo. ¿Por qué no? O sea, yo creo que por un lado, o sea, la respuesta es una pregunta difícil. Yo creo que va a depender mucho de caso a caso, ¿no?
qué ganas y qué pierdes, ¿no? Hay que hacer ese balance. Pero yo creo que lo que más ganas es, sobre todo pensando en una empresa como es BCP, donde claramente hay un montón de procesos complejos, hay bastante burocracia, a pesar de que son mucho más ágiles. Es una marca muy, muy fuerte, entonces obviamente también hay vínculos muy fuertes ¿no? Cómo debe ser la marca, cómo debe hablar, etcétera. Que creo que cuando naces dentro de una marca así, es bien difícil que el producto tome su propio rumbo, ¿no? Entonces, yo creo que ganas, por un lado, esa capacidad de poder ir moldando en base a las respuestas que vas recibiendo del mercado, ese camino, y en ese proceso sí, obviamente, hay ciertos como touch points y momentos en que tienes que preguntarte, ok, ¿hace sentido seguir en este camino o hace más sentido acoplarte a lo que ya tienes hoy construido? ¿No? Creo que no es una decisión de arranque de ya, seamos independientes, sino es probemos, vayamos viéndolo en el camino, y porque yo creo que les mentiría a todos si yo te dijera que todos los proyectos en innovación nacen con un claro dibujo de cómo va a ser su end state. Creo que lo que nacen es con una clara visión de qué quieren lograr, pero el camino de cómo llegar a eso va cambiando en el tiempo y se va formando. Entonces, te da esa habilidad de poder hacer que tome su propio rumbo. Creo que eso es como el principal valor. Lo otro es que ganas, alguien lo comentó hace un ratito, o sea, de poder tomar decisiones más bold, ¿no? Pensando en un BCP, por ejemplo, como te separas, tienes posibilidades. O sea, yo no veo a un BCP necesariamente hablando como Yape le habla a un cliente, ¿no? Y lo otro es ganas velocidad, claramente, ¿no? Ganas velocidad porque las decisiones las toma un pequeño equipo, no tienes que pensar constantemente o tener esos touch points con tantas personas, ¿no? Entonces, para mí ganas eso, independencia, ganas velocidad y ganas boldness, ¿no? Y también lo otro que ganas probablemente, pensando un poco en todo este tema que hablamos de la priorización, ganas el hecho de que no se pierda dentro de la priorización o que no se despriorice, porque sobre todo cuando los proyectos chicos, las apuestas, digamos, nacen, son chiquititas, ¿no? Son chiquititas y tal vez van a demorar 1 año, 2 años, 3 años en madurar. Y si las metes dentro de todo el backlog y las pones en el mismo nivel de importancia que tu running business, lo más probable es que alguien la termine matando, pero oye, ¿para qué voy a dedicar tanto esfuerzo a esto que no me da? Voy a priorizar el negocio, ¿no? Entonces, evitas el riesgo de que las maten en el camino. Sí, básicamente eso. Yo voy a dar una posición un poquito distinta, ¿ya? Y reflexionando de también el camino que hemos tomado, ¿no? Finalmente, nuestras empresas, y lo digo por el BCP, Alicorp y probablemente algunas de las de Enfoca, son empresas grandísimas que tienen que transformarse, ¿no? Entonces, sin duda hay muchos beneficios de alguna de las ideas más disruptivas, sacarlas para que puedan tener vida propia y la velocidad y todos los pros que contaba Lana. Pero mientras más las alejemos del core, más retrasado se queda ese core, ¿no? Y menos se transforma. Yo me acuerdo que nosotros, cuando recién creamos el equipo, estuvimos unos meses en una oficina prestada, porque ya no entrábamos en el predio del Callao, en la oficina del Callao, y todavía no estaban listas las oficinas de Alicorp en Miraflores. Y mi equipo me decía, oye, ¿cómo va a ser la oficina? ¿No? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿No? Debería ser distinta para que muestre agilidad. Y yo lo que les decía es que sentía que no era necesario, porque Alicorp había tomado la decisión de pasar por un proceso de rediseñar todas sus oficinas y que todas se sintiesen como ese centro de innovación, ¿no? Entonces, no era un tema de cómo nosotros nos enclaustramos y somos los cools que pueden ir en zapatillas y polo,
sino cómo empujamos que toda la organización sea distinta. Y para que ese tipo de cosas pasen, creo que es bastante importante que los proyectos sean hechos para el core de nuestro negocio y empujado por ellos, ¿no? Y ese es el camino que hemos recorrido estos meses, año y medio, casi 2 años, y más bien ahora nos estamos preguntando lo contrario. Si es que hay ciertas iniciativas que se beneficiarían, ya sea de empezar fuera o sacarlas, ¿no? Pero ya hemos recorrido 2 años haciéndolo todo como parte de la organización. Yo sobre esta pregunta, como que tengo una perspectiva quizá bien en matriz ya, y creo que es bien similar a la que utilizan los venture builders. Si tú ves una compañía, una iniciativa, que forma parte de la estrategia, si tú dices, oye, esto es súper estratégico, ¿ya? Pero por otro lado, está alejado de tu core business, es un candidato para que lo saques en un modelo de venture building, o que sea algo separado, ¿no? Porque al final del día, con estos tipos de iniciativas, o estás generando como un modelo de negocio tan diferente al tuyo que lo que vas a hacer es desenfocar al equipo interno, ya lo vas a desenfocar porque es como, no sé, pues, vendes A y ahora quieres venderse, entonces puede ser totalmente diferente y dices, esto no le vas a permitir a ese equipo ser exitoso. Y por otro lado, es porque muchas veces esos tipos, las iniciativas que calzan dentro de ese esquema, de ese cuadrante, probablemente van a ser sustitutos de tu servicio actual. Entonces, es muy difícil, ¿no?, que puedas gestionar una organización o una iniciativa que está buscando sustituir tu modelo de negocio actual. Entonces, si es que el esquema es así, pucha, tienes que darlo afuera porque si no va a ser muy complejo que pueda ser exitoso, ¿ya? Hay un segundo concepto que creo que va alineado a eso y también es como, está alineado a un tema más de mercado, ¿no? Este concepto que tiene Reid Hoffman de blitzscaling, ¿no? Si tú ves que hay una iniciativa en que en realidad tú tienes mucha apuesta de que, o mucha certeza de que un first mover, de que si eres el primero en capturar esa oportunidad, te genera una ventaja, ¿no?, sustancial, entonces tienes que sacarlo. Porque ahí lo que tú vas a priorizar es la velocidad sobre la eficiencia. Y hoy las organizaciones funcionan bien porque son eficientes, pero son eficientes para sus procesos actuales y cuando le montan nuevos procesos es donde empieza a craquear, ¿no? Entonces, si es que tú ves una iniciativa que por un lado tiene estos componentes o quizá con otra dimensión, con este concepto de blitzscaling, que crees que es el primero para hacer una plataforma realmente, o sea, no sé, lo que hizo Amazon, ¿no?, fue el primero y ahora su marketplace, que es un one-stop shop, pero para todo. Esa ventaja tiene sentido que la hagas afuera también porque la velocidad es un componente relevante, ¿no? Y estoy con Suso en el punto de yo creo que uno de los contras de lo que pierdes es, de nuevo, si lo que tú quieres hacer es transformar tu organización, la palabra transformar, que a veces inclusive, no sé si estoy tan de acuerdo con que debería ser la palabra, es llegar de un punto A a un punto B. Pero para llegar de un punto A a un punto B no puede ser solo un área, tiene que ser toda la organización. Entonces, en la medida en la que esas acciones no permeen a través de todos los colaboradores, vas a tener solo un equipo que va a estar trabajando en esas iniciativas. Y lo que tú necesitas es que sea masivo, porque si no, pongo sobre la mesa el tema de si es que solo quieres ser una iniciativa, mejor tener un brazo de VC. Y empiezas a hacer apuestas en algunas startups más que crear tu iniciativa, porque, by the way, probablemente tenga muchísimo más probabilidad de éxito que funcione bajo un ecosistema así, que las estés desarrollando internamente, ¿no? Creo que se pierde mucho cuando sacas esas iniciativas, por eso nosotros, al menos en Enfoca, el modelo de innovación lo hemos definido con 2 componentes, ¿no? Uno en el que tenemos equipos internos, pero otro en donde uno de los pilares es Open Innovation, porque tenemos claro de que no vamos a poder ir al ritmo al que pueden ir ciertas startups, y tener un modelo dual te permite muchas cosas, ¿no? Hacer que los equipos internos aprendan sobre estos tipos de velocidad, hacer que estos equipos realmente permeen, pero también darle el chance a que estas iniciativas que necesitan escala puedan apalancarse en tus organizaciones actuales para poder generar esa escala, ¿no? Entonces, es un modelo ahí que estamos probando, pero yo creo que no tiene que ser ni una ni la otra, o sea, no es como todo tiene que ser adentro, todo tiene que ser afuera, creo que es más un case by case, ¿no? Solo para sumar ahí, perdón, en el caso, por ejemplo, del BCP, si bien muchas de estas, sobre todo, por ejemplo, pensando en Yape, nacieron de forma independiente, o sea, dentro del Centro de Innovación, creo que justamente el haber nacido de forma independiente permitió a la organización probar
sin perjudicar todo, nuevas formas de trabajo, ¿no? Y de hecho, justo fue el Centro de Innovación del SIX el que empezó a implementar estas prácticas, ¿no? De agilidad, de design thinking, bueno, sí, o sea, otros modelos organizacionales y formas de hacer las cosas. Y eso, en verdad, lo que generó es, oye, funciona, lo hemos probado, funciona, tenemos buenos resultados, ahora esto lo vamos a desplegar en toda la organización. Entonces creo que no necesariamente es que se pierde esa capacidad de permeabilizar el resto de la organización, sino que tal vez es como un poquito menos arriesgado por si terminas tocando algo que tal vez algunos líderes o alguien tiene miedo de dañar, ¿no? Y con eso ya te das el lujo de poder decir, armo mi caso de negocio, hace sentido, ahora sí, vayamos con todo al resto, ¿no? Tiene mucho que ver con qué le estás pidiendo. Es un tema de estrategia e innovación. ¿Qué le pido a esa iniciativa? Yo estoy haciendo esto porque quiero crecer, quiero crecimiento orgánico, crecimiento más allá de lo que hoy día estoy creciendo porque estoy en un negocio muy maduro, porque siento que mi capacidad de generar nuevos revenue streams está limitada. Entonces ahí es crecimiento y la velocidad de crecimiento y adaptación va a ser mucho mayor afuera. Y en un modelo mixto en realidad, porque también es fuera, pero siguen de alguna manera conectados a la matriz en ciertas cosas, ¿no? Hay ciertos, y es como tomar lo mejor de los dos mundos en ese proceso en el cual se van separando. Pero si el objetivo de esa iniciativa es que transforme a la organización, y de hecho una manera de clasificar o de describir las iniciativas de innovación más potentes es hablar de iniciativas transformacionales. Quiere decir que estoy dejando lo de toda la organización para que incomode, para que rete a los procesos. Ahora, si esta iniciativa transformacional que va a estar incomodando, que va a estar retando los procesos, yo no la protejo, ¿qué pasa? Muere un ratito. Entonces, si la dejo adentro, tengo que saber, esta es una iniciativa transformacional, por lo tanto, tiene que tener cierto tratamiento especial para poder que realmente haga ese trabajo de retar a la organización y evidenciar qué absurdo es esto de acá, ¿no? O sea, qué absurdo es que nuestras oficinas hayan sido así, qué absurdo es que tengamos que venir a lo más simple, ¿no? En ternos, y nosotros ni siquiera nuestros clientes usan ternos, estamos todos yendo en terno, ¿no? Cosas simples como esa, pero hay muchos cuestionamientos más que se van dando cuando tienes esa iniciativa dentro de la organización. Entonces, es un tema de estrategia e innovación de qué le estoy pidiendo. Y cuando me parece excelente cómo en la práctica se ha dado lo que cuenta Lana, ¿no? O sea, ya cumplió su rol transformacional y ahora esto necesita vivir solo. Bueno, ahora saquémoslo para que tenga esa, no solo velocidad, sino adaptabilidad, ¿no? O sea, que pueda cambiar rápidamente. Buenísimo, buenísimo. Muy buenas respuestas. Yo Dale, añadiría, Susu. sorry, Carlos, una cosa es... Dale. Algo que yo soy pésimo priorizando, ¿ya? Debe ser de las peores personas priorizando en el mundo. Y estoy en ese camino, en aprender. Entonces, algo que para mí es siempre complicado es cuál es el rol de mi equipo en estas iniciativas transformacionales, en estas realmente grandes, ¿no? Me queda claro que YAPE para el BCP es algo realmente grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del Centro de Innovación y de todas las áreas corporativas que tiene el BCP para que YAPE sea cada vez más grande? Pero al mismo tiempo es una organización en la que trabajan miles de personas, ¿no? Entonces, priorizar, lo decíamos más temprano, priorizar las pequeñas cosas que van a transformar y digitalizar la compañía end-to-end es complejo, porque priorizar mi chamba, o sea, no en mi rol, pero la chamba de un analista, de digitalizar esa chamba, digitalizar esos procesos, es complejo, ¿no? Entonces, yo también creo que esta discusión de qué hacemos adentro versus qué hacemos fuera, tiene que ver con
cómo centralizamos estos big bets estratégicos y cómo más bien descentralizamos la transformación en sí. Cómo le damos herramientas a los cientos o miles de colaboradores que tienen nuestras empresas para que ellos mismos puedan transformar su trabajo en el día a día, ¿no? Y eso de por sí ya es una iniciativa bien, bien grande. Y cuando sumando a eso, cuando trabajo el tema de estrategia e innovación, lo que más me cuesta es el construir este concepto de una estrategia dual, una estrategia competitiva y el definir una estrategia de innovación. La estrategia de innovación es algo que podría verse como, cuando decimos estrategia de competitiva, la estrategia del día, podría decir es el dónde jugar y cómo ganar, ¿no? O sea, cuáles son los territorios, es una manera de definirlo, ¿no? Es como, tiene que ver todo con foco, es para lo que nos entrenan en una escuela de negocios, ¿no? Te entrenan a focalizar ciertas iniciativas y alinear a toda la organización en ese camino. Cuando hablas de una estrategia de innovación, es que defines una serie de espacios en los cuales necesitas explorar y las maneras como vas a experimentar. Y son una serie de espacios, o sea, no es uno. Entonces hay ciertas cosas que tú puedes definir que has identificado que tu organización va a necesitar para ser relevante en el futuro. No sé, en el futuro, como organización, necesitas dominar mucho este modelo de negocio o esta tecnología o a este tipo de clientes que hoy no son tan relevantes, pero en el futuro pueden ser, y todo es así, pueden ser o podrían ser, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono esas múltiples apuestas de exploración y explotación? Entonces, eso es la estrategia de innovación. Y es algo que se renueva con la misma frecuencia con la que podrías renovar un proceso de estrategia, que de hecho cada vez se va cortando más, y cada 2 años, cada 3 años tú podrías estar definiendo cuáles son esos espacios en los cuales tienes que empezar a explorar y experimentar, ¿no? Y eso va a hacer que tu organización empiece a crecer y empiece a aprender constantemente. Buenísimo, buenísimo. Nos queda espacio y tiempo para una última pregunta. Vamos a tomar esta de acá. Sé que hay muchas más que el público quisiera estar atendidas. Hemos tratado de atender las más priorizadas, las que están más arriba. Así que vamos por esta última. Y dice así: ¿cuál es la mejor manera de integrar organizacionalmente la innovación dentro de las empresas, sobre todo aquellas tradicionales con poca cultura de innovación? Esa es buena pregunta y sobre todo va atado también a lo que seguramente muchos de ustedes se enfrentan, o sea, ¿qué blockers hay adentro? Y yo añadiría algo, aprovechando que vamos a hacer el cierre con estas preguntas, es ¿qué recomendaciones le darían ustedes justo para saltar o eliminar esas barreras que se pueden encontrar en el camino de innovación a otras empresas que estén en el proceso? Si quieren, yo empiezo. Vamos, Suso. Yo, cuando he encontrado un blocker en nuestro camino transformacional, y que Steven decía, ¿no? Esa palabra incluso a mí también me hace un poquito de ruido, pero en el camino hacia la digitalización o de lo que venimos conversando, es porque parte de mi equipo o yo o mi jefe habíamos recorrido un camino solos, ¿no? Por delante del resto de la organización. Y me ha pasado unas 3 o 4 veces, ¿no? Que mi equipo me presentaba una idea, la trabajábamos semanas, meses, veíamos industrias análogas, ejemplos análogos, y decíamos, se cae de maduro que tenemos que hacer esto, ¿no? Lo presentaba y era como, ¿de qué estás hablando? Y ya la tercera me he dado cuenta que en verdad quien tiene la culpa soy yo, ¿no? Que este tipo de cosas, este tipo de caminos se tiene que caminar con un equipo más grande, ¿no? A diferencia de las cosas que sí hemos hecho muy bien, cuando decidimos que íbamos a crear el centro digital, como 10 personas viajamos a distintas partes para entender qué estaban haciendo otras empresas, para conversar con los líderes, cuáles habían sido las dudas, y pasamos mucho tiempo reflexionando, ¿no? Entonces,
yo creo que, entonces nuevamente viene esa dualidad, ¿no? Dado que es innovador y muchas veces va a ir en contra del negocio actual o va a atacar al negocio actual para atacarlo yo y que no lo ataque un startup, lo trato de, no de contarlo. Y ahí lo que termina pasando es que cuando el otro se entera es como, esto no me hace nada de sentido. Entonces, lo que a nosotros nos funciona, y es mi gran recomendación, es este camino no puede ser un camino solo del centro digital, el centro de innovación, como queramos llamarlo. Tenemos que llevar a la organización, sobre todo a los líderes, ¿no? Paso a paso para que nos acompañen, o nosotros acompañarlos, más bien dicho, a este proceso de que reimaginen su negocio. Y una vez que vamos logrando eso, vamos a ser muchísimo más efectivos. Buenazo. Mira, sí, hay como algunas cosas que estaba anotando acá, ya que es que cuando yo pienso en cómo lo integras a una organización, la primera pregunta es cómo es la organización, ¿no? Porque todas las organizaciones tienen culturas diferentes y dependiendo de a qué tengas más apertura, algunos temas van a ser más fáciles o más difíciles, ¿no? Si claramente, y te voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Si el CEO, o sea, no tiene apertura por la innovación, y eso es un mandato que viene del directorio, probablemente tu roadmap tenga que ser bien diferente a un CEO que lo único que te está diciendo es la única manera que podemos sobrevivir es a través de la innovación, ¿no? Entonces creo que entender ese punto en dónde está la cultura de la organización es bien relevante para que ese roadmap no tenga palancas clave que trabajen sobre los blockers que puedas tener, ¿ya? Entonces esa es una primera perspectiva. Y quizá una de las recomendaciones que haría ahí es, aunque tenemos que tener una primera hipótesis o un primer draft de ese roadmap, no le metería meses de pensadas a una construcción. O sea, haría una primera hipótesis y sería más de ir por el camino de hacer para pensar, más que solo estar pensando en un roadmap, porque va a ser demasiado cambiante y no sabemos cómo va a reaccionar la organización, ¿no? Entonces, ahí pueden salir cosas como, oye, esta iniciativa, más allá de ser una iniciativa que creo que quiero que cree un nuevo modelo de negocio, es simplemente para generar transformación de mindsets, o estas inversiones en un CVC, en realidad, más allá de querer que alguna sea exitosa, ojalá que una sea, en realidad es simplemente para tener un pulso de lo que viene pasando en la industria. Entonces, como depende mucho de lo que quieres conseguir y esas acciones tienen que estar ligadas a eso, ¿no? Y lo otro es, o sea, no sé cuántas personas hay en el webinar, pero si es que tú lanzas la pregunta sobre que definamos innovación, probablemente nos pase lo mismo que si lanzamos la pregunta de qué es amor, ¿no? Entonces vamos a tener 500 personas, van a haber 500 definiciones sobre la palabra innovación. Y yo creo que solo el tener alineamiento de lo que significa innovación para cada organización es bien relevante. Porque yo creo que hay como dos polos bien opuestos, ¿ya? Y voy a quizás estereotipar de alguna manera los pensamientos que he venido viendo en diferentes compañías. Las personas de negocio creen que las personas de innovación son hipsters que juegan con post-its, ¿no? Y que realmente solo vienen a tirar ideas locas. Y las personas de innovación piensan que realmente las personas de negocio son personas que tienen cero empatía y que realmente no están diseñando los productos que sus usuarios creen. Pero cuando me pongo a pensar en esto, veo lo distanciado que pueden estar esos estereotipos y lo mucho que tenemos que trabajar inclusive en no solo transformar los mindsets de las personas que manejan las áreas tradicionales, ¿ya? Sino también los que manejan los equipos de innovación. Porque si la innovación no crea valor, estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Estamos hablando de simplemente empezar a lanzar ideas. Yo lo que veo mucho en el ecosistema peruano es la falta del mindset de growth, la falta del mindset de product management, la falta del mindset que acerque esas iniciativas de innovación hacia generar valor hacia las empresas. Y en la medida en la que puedas clarificar que todas esas iniciativas tienen que generar valor hacia la organización y somos obsesivos en definir cuál es esa métrica que nos va a llevar a ser exitosos de cara a eso, yo creo que va a haber muchísima más apertura de las áreas de negocio. Porque hoy día lo que sienten es, ustedes no conocen esta industria y no saben qué es lo que va a pasar. Me cuesta pensar que hoy día, tomando el caso de Yape, que el BCP hubiese podido capturar todos esos clientes nuevos que está capturando y cómo Yape va a ayudar a la bancarización si no hubiese sacado una iniciativa como Yape. Quizás se les hubiese hecho muy complejo por cosas tan sencillas como la marca misma y cómo se comunica, ¿no? O sea, Yape apunta a otro target como early adopter y
realmente está generando como mucho valor hoy en capturar una ola de clientes y quizá más adelante en generar muchos nuevos modelos de ingresos nuevos para el BCP, ¿no? Entonces, sí creo que lo que le falta mucho al ecosistema es que los equipos de innovación tengan herramientas y estén pensando en crecimiento acelerado. Creo que hay un sesgo ya muy grande hacia la parte de diseño y muy bajo hacia la iteración de los modelos operativos y los modelos de negocio. En la medida en la que acerquemos esa definición hacia a los equipos actuales o tradicionales, creo que también eso va a ser una palanca bien potente para acelerar el proceso de transformación en las organizaciones. Yo, o sea, en verdad coincido bastante con Steven. Estaba anotando también cositas antes. O sea, yo creo que el tema de cómo hacer innovación parte por, primero, la definición, qué es innovación, ¿no? Porque tiene que haber algún tipo de consenso en qué es lo que esperamos de todo esto, ¿no? Creo que, claro, si no tienes el buy-in de los líderes, por lo menos algunos, es bien difícil sacar algo adelante, ¿no? Y no solamente los líderes, sino tener como ese conglomerado de personas, esos aliados, que van a transmitir el mismo mensaje en sus equipos, ¿no? Luego creo que lo otro es tener un mini plan, pero efectivamente lanzarte a la piscina, porque si no te quedas pensando y pensando y pensando, cuando en realidad es como cuando lanzas un producto, o sea, si te quedas pensando, no empiezas a recibir ese feedback, entonces cuanto antes te lances, mejor, ¿no? Y no solamente eso, sino saber un poco, tener algún tipo de metodología detrás, algún tipo de objetivo detrás, pero empezar, ¿no? Creo que lo más importante es empezar. Y también creo que es, sobre todo si estamos pensando en que son personas como de negocio y que tienen como esta claridad de negocio, hablar en su lenguaje. Entonces, demostrarles que a través de estos cambios organizacionales, formas de hacer las cosas, formas de nuevas metodologías, etcétera, en verdad vas a generar un impacto positivo, porque finalmente ven números, ¿no? Entonces, si los números son buenos, si los resultados son válidos, van a probablemente estar mucho más abiertos como organización a impulsar este tipo de cambios, ¿no? Y por último, creo que también es importante, bueno, dos cosas, definir un poco cuáles son las condiciones que tenemos que tener como organización para que esto suceda, ¿no? Porque es bien diferente que yo tenga el buy-in del líder, del CEO, por ejemplo, pero no necesariamente tengo los caminos trazados o la apertura para hacer las cosas. Entonces luego me choco con un área que no tiene ese mismo mandato, que no tiene ese mensaje, entonces no logro hacer lo que tengo que hacer. Entonces, definir también esa claridad de qué condiciones necesito para que esto suceda. Y por último, creo que también es tener comunicación con personas externas a la organización, ir a mirar otras organizaciones, hablar con otros líderes, hablar con empresas o con personas que ya han pasado por cosas parecidas, salir un poco de tu sector, salir un poco de tu empresa y empezar a capturar aprendizajes de otras personas que te van a ayudar no solamente a ver cómo hacerlo en tu organización, sino también cómo convencer a los líderes, cómo convencer a la organización, demostrar casos de éxito. O sea, creo que hay mucho de hablar, de ir demostrando. Yo soy fiel creyente que a veces cuando le dices algo a alguien por primera vez que sabes que no le va a gustar, te va a decir que no, pero luego es volver y volver y volver, tal vez con diferentes mensajes y diferentes estrategias. Entonces, no dejar de hacerlo si realmente crees en el cambio, ¿no? Y ya, básicamente eso. Creo lo más importante es, resumiendo o tomando también, abstrayendo de lo que han comentado, es la creación de una visión común. La CEO tiene que, y las personas que lideran la organización, tienen que construir esa visión común de qué cambio quieren ver, no solamente en la organización, sino qué cambio quieren ver en el ecosistema en el cual están interviniendo o en la sociedad. O sea, qué cosa está mal que tienen que transformar. Porque cuando tú defines esa visión común como una solución o como una tecnología, eso no enciende a nadie, no alinea a nadie, ¿no? Yo digo, tenemos que movernos a incorporar Internet of Things para
ser los líderes en la mina digital, bien, ¿no? Pero si en cambio tu visión es, ¿no?, la manera como estamos extrayendo los recursos, no es la mejor, pero no podemos parar de crecer, y entonces tenemos que buscar una manera de generar un desarrollo sostenible y amigable con las comunidades con las que estamos, de repente eso puede encender un poquito más, ¿no? Y ahora, ojo, es una visión, entonces, y la visión tiene que ser algo que te reta también, ¿no? Y tienes que partir de una humildad de decir, hoy no lo sabemos hacer. Y dejar atrás ese no se puede hacer, ¿no? Ese no se puede hacer es que realmente el que no pudo, o sea, los que no pudieron somos nosotros, pero no podemos ser tan categóricos y decir no se puede hacer. Entonces, parte de esa humildad es decir, esta es la transformación que queremos, esta es nuestra visión, hoy no sabemos hacerlo, y en los siguientes años vamos a aprender, y vamos a aprender todos juntos. Esa visión común es el elemento principal para poder ponerle el aceite a todos los esfuerzos que vayan a darse alrededor de la transformación de la empresa. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Rodrigo, Alana, Suso, Steven. Creo que ha sido muy interesante poder compartir todas sus experiencias, las preguntas que hemos hecho nosotros, las preguntas que ha hecho el público también. Gracias por compartir todo este bagaje que tienen desde diversos ángulos, porque como han visto los que están aquí presentes, pueden haber diversas formas de atacar estos temas y pueden haber inspiraciones que puedes tener de un tipo de industria, de otro tipo de industria o de tipos de empresas incluso, ¿no? Entonces espero que se hayan llevado algo importante para todos ustedes para lo que tengan que hacer en las próximas semanas, meses o años. Ahora sí, vamos a dar ya prácticamente cierre al evento. Un par de slides más y terminamos. Aquellos que quieran saber un poco más sobre estos temas de transformación, de digital o sobre Curios, nuestra empresa, pueden sumarse al grupo de WhatsApp que está acá. Pueden hacerlo con el link bit.ly/Curios-al-medio group o escaneando el código QR. Nuestro equipo les está enviando ahora al chat de acá del Zoom como para que se puedan unir aquellos que quieran estar más familiarizados o seguir recibiendo información respecto a este tema. Lo siguiente es, pronto, en junio, vamos a iniciar un nuevo cohort o grupo de Product Management, aquellos que quieran aprender un poco más de esta disciplina. Nosotros ya venimos trabajando con varias corporaciones. Pueden involucrarse o inscribirse acá o tocar las puertas en las empresas a aquellas personas que quieran involucrarse. Product Management, como mencionaba antes Steven, es estas disciplinas que permiten integrar diseño, negocios, tecnología para finalmente impactar business levers o palancas de negocio, ¿no? Son cosas que pueden ayudar muchísimo. Y con esto, lo último que quiero mencionarles es, los invitamos al próximo webinar. Vamos a tener uno en algunas semanas. Es ahora InsurTech, sobre cómo digitalizas el sector seguros. Esta es una startup de Australia, clemspace.io. Es una startup que digitaliza bastantes partes del servicio al cliente en las experiencias de las empresas de seguro. Así que los que estén familiarizados con esto o quieran saber un poco más, inscríbanse, los esperamos muy pronto. Y con eso damos cierre al evento de hoy. Recuerden, Curios lo que hace es preparar con entrenamiento corporativo a las empresas para la era digital, en cursos como Growth, Product Management y Data. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los aquí presentes y muchísimas gracias a este panel. Steven, Suso, Alana, Rodrigo, mil gracias por participar. Ha sido muy, muy valioso para todos nosotros. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Cuídense. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao.